este México de tantos crímenes impunes, este México tan injusto, este México entregado a los intereses internacionales, este México que no merece ser el México que le demos a nuestros hijos, a nuestros descendientes. Por eso creemos que este libro que nunca hubiéramos querido escribir, sin embargo era necesario escribir, porque la muerte y el secuestro y la desaparición de estos compañeros de Ayotzinapa obligaba a nosotros y a todos los que tenemos esta conciencia a que escribiéramos este libro y que también hiciéramos la propaganda y la agitación por todo México, desde Baja California hasta Yucatán, para que nos inscribamos en esa lista de presente de gente que protesta, que marcha, que hace huelgas, que hace paros como los de ustedes aquí en el Politécnico hace un año, paro del cual estamos en este momento conmemorando el primer aniversario. Ese es el México que necesitamos, mexicanos y mexicanas conscientes, que sepan crear un nuevo México con la imaginación que nos da la ciencia, que nos da la tecnología, que nos da también la literatura, la poesía, ¿por qué no? La poesía que nos permite imaginar un México diferente al México tan terrible por el cual estamos atravesando. Compañeros y compañeras, nuestro libro es un libro también analítico, no solamente es un libro de denuncia, es un libro que trata de escarbar y de ir a fondo de por qué esta hazaña, por qué esta crueldad ante los estudiantes de Ayotzinapa, por qué secuestrar a 43 estudiantes y por qué desaparecerlos, por qué no decir dónde están, por qué esta impunidad, por qué este cinismo de las autoridades que dicen primero que fueron quemados y arrojados sus restos al río de Cocula, y ahora resulta que una investigación independiente, absolutamente independiente de los intereses del gobierno de Peña Nieto, una investigación de compañeros independientes de otros países que han sido solidarios con nuestra lucha y que se han visto obligado el gobierno a que permita que investiguen y que hagan ilustración, que realmente señalen lo que pasó. Y esta investigación nos ha planteado que la verdad histórica que Murillo Karam y el gobierno de Peña Nieto intentaba hacer pasar como buena es una mentira histórica. Es una verdadera mentira histórica gigantesca del tamaño del mundo. No se podía quemar a 43 cadáveres sin que se notara alrededor. No se podía quemar a 43 cadáveres en 4 o 5 horas. No se podía quemar e incinerar a 43 cadáveres en una noche. Todo indica que es una mentira fabulosa, una mentira que obliga al gobierno a decirnos qué pasó, dónde están, que nos entreguen, que vivos se los llevaron y que vivos los queremos a los 43 compañeros que desgraciadamente siguen desaparecidos un año después de esa infausta noche de Iguala, esa infausta noche en que los compañeros de Ayotzinapa desaparecieron. Guerrero es uno de los estados más pobres, es uno de los estados más miserables de la República, y sin embargo su clase dominante, sus grupos dominantes del PRI, del PRD y también del PAN, porque el PAN también ha tenido que ver ahí, son ricos, riquísimos, como pasa en todo el país, pero que especialmente en Guerrero, como los estados del sur, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán, es relevante, el contraste es relevante, es insultante, es verdaderamente vergonzante de la enorme, la terrible brecha, el precipicio que hay entre los ricos y los pobres. Es un estado en que la afluencia, la opulencia que reina en los hoteles de Acapulco o en los resorts de los diferentes lugares que hay en Guerrero para los turistas, contrasta en forma terrible, en forma degradante, con la miseria de campesinos, con la miseria de trabajadores, con la miseria de enormes sectores de la población de Guerrero, a los que le falta lo más necesario, a los que no tienen agua potable, a los que no tienen todavía
y viviendas. Un Estado que tiene una tradición de décadas de sublevaciones, de insurrecciones. Es el Estado de Lucio Cabañas, es el Estado de Genaro Vázquez Rojas, estados que han sido sometidos a terribles represiones, estados en que el ejército prácticamente los ha ocupado. Y aquí entendimos por qué, en efecto, el problema fundamental que es cuál fue la participación del ejército en estos espantosos crímenes. El gobierno está del todo interesado en forma abierta y cínica en impedir que se investigue al ejército. ¿Cómo es posible que se diga? ¿Cómo es posible que crean que somos tan tontos los mexicanos y las mexicanas para creerle a Murillo Karam y al gobierno que el batallón, el regimiento que está en mero Iguala, está exactamente enfrente de uno de los grupos comerciales más grandes de Iguala, un ejército que tiene ahí ya más de 40 años revisando, investigando, haciendo retenes, reprimiendo, relacionándose con las autoridades civiles? ¿Cómo van a creer ellos que vamos a creer que el ejército no tuvo nada que ver en esos crímenes que se hicieron en sus narices? ¿Cómo creen ellos que vamos a creer que el ejército no tuvo nada que ver? Tuvo mucho que ver y vamos a descubrirlo y vamos a tener que investigarlo, cueste lo que cueste. Tenemos que saber exactamente qué es lo que sabe el ejército, qué pasó con esos estudiantes, cómo fueron asesinados sus 3 compañeros que murieron junto con los otros 3 personajes que allí estaban por azar pasando y que también fueron asesinados. Tenemos que investigar y lo vamos a hacer. Por eso es muy importante, compañeros, que estemos solidarios y seamos conscientes de que la lucha de los familiares por descubrir la verdad de lo que pasó con sus hijos, con sus parientes, es fundamental, porque es una lucha por el honor de México, porque es una lucha por el honor de nuestra nación que debe comenzar a levantarse y protestar ante la impunidad, ante la represión, ante los bandidos que son en realidad los que nos están gobernando. Los bandidos del PRI, los bandidos del PAN, los bandidos del PRD, que son cómplices de los asesinos y de los secuestradores que han desaparecido a estos 43 normalistas de Ayotzinapa.